La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y tiene una serie de ex, que son tantos que yo no voy a decir, es rector de la UAS. Doctor, buenos días, encantado. Buen día a los dos, me complace como siempre. Qué bueno, Cada doctor. vez que me llaman, yo digo con gusto, porque Gracias. con ustedes se puede hablar. Nos No complace es que tenerle con aquí. otros no se pueda, sino que con ustedes es muy fluida las cosas. Bueno, hay Qué un bueno. tema que es el que va a dominar esta entrevista, que es el tema de las primarias, abiertas o cerradas. Y el doctor tiene ahí una sentencia del Tribunal Constitucional, porque se ha hablado mucho de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre una ley de primarias que fue de la autoría de José Tomás Pérez, que era el único senador en ese momento, y que fue declarada inconstitucional. Pero hay otra sentencia que personalmente yo desconocía del Tribunal Constitucional sobre el tema. Sí, no sobre el tema, sino sobre la parte legal constitucional del asunto. Yo primero quiero decir que aprecio, veo, entiendo que el presidente Medina se resiste a ser un inducido a un error. Fue el presidente Medina que planteó en el comité político 5 juristas a ser consultados, que algunos sectores lo han criticado, pero ninguno de ustedes dos, por ejemplo, son abogados. No. Y lógicamente el presidente Medina tampoco lo es. Pero hay 14 abogados en el comité político. Y si el presidente Medina oye que unos abogados dicen que sí y otros abogados dicen que no, es lógico que digan, vamos a ver esto Vamos a estudiarlo. en manos de juristas que más o menos opinan. Aunque hay una expresión por ahí que dice entre abogados deberé, ¿no? Sí, De veras. sí. Y mucho más todavía, ayer, por ejemplo, el presidente del Senado, que encabezó la Asamblea Nacional para la proclamación de la Constitución, el compañero doctor Reinaldo Pared Pérez, abogado en consecuencia, y hoy Domínguez Brito, quien fue Procurador General de la República, pero además, si no aprecio mal, fue de los firmantes de esa Constitución también. Dicen que la ley de primaria con padrón abierto son constitucionales, o es constitucional. Y yo me dije, bueno, en la situación en que está el presidente Medina, yo voy a empezar a pedirle consulta al mismo consultor jurídico, que vi que no se atrevió mucho a hablar del tema. Más bien dijo que él no quería de ninguna manera comprometer con un criterio. Pero más que eso, yo quise traerle justamente esto que tú has hecho referencia. Esto es una sentencia del Tribunal Constitucional. Algunos en el sistema judicial francés y en el norteamericano dicen que la Constitución dice lo que dicen los jueces que dice. O sea, ¿quién aplica la Constitución y quién la hace valer? Los jueces, en este caso el Tribunal Constitucional. Lo que diga el Tribunal Constitucional, esto tiene un valor trascendente. En el 2005, como tú decías, Ramón, la Suprema Corte de Justicia, que antes del 2010, antes de la Constitución vigente, era que tenía la atribución de los recursos directos de inconstitucionalidad, dictó una sentencia. Esa sentencia declaraba inconstitucional la ley que se aprobó entonces, que aprobaba las primarias con padrón abierto. La Suprema Corte de Justicia se fundamentó en varios aspectos, pero a lo que voy es a lo siguiente. Ni siquiera es el fondo de la cuestión que hay que ver aquí. Es que el artículo 277 de la Constitución vigente dice lo siguiente, como un tema, digamos, de seguridad jurídica, como una cuestión que tiene valor para todos, que es aquel asunto de que sobre la cosa juzgada. Irrevocablemente juzgada. Exacto. En materia constitucional, porque en otra materia tiene otras implicaciones. Dice la Constitución, el 277, que
todas las decisiones adoptadas antes de la Constitución del 2010, ante recursos directos de inconstitucionalidad, solo lo conocía entonces la Suprema Corte, Exacto. con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, Es decir, que la discusión terminaba ahí. no podrá ser revisado por el tribunal, no, examinado la palabra, por el Tribunal Constitucional. Se supone que la cuestión terminaba ahí, como dice Jacqueline. O sea, todas las decisiones anteriores en materia de inconstitucionalidad por recursos directos, todas quedaban petrificadas, si usted quiere. Es decir, totalmente como piedra, dura, sin poder ser variada. Para variar eso, habría que derogar el 277. Pero ya hay un derecho adquirido. ¿Qué ocurre con esto? Seguridad jurídica significa que si usted obtuvo un fallo ante un recurso de inconstitucionalidad, y lo logró, y luego viene una tercera persona a querer introducir el mismo tema, aunque sea aparentemente con una constitución diferente, se está vulnerando sus derechos adquiridos. El derecho adquirido ya. Y se está vulnerando su seguridad jurídica. Yo no quiero leerla yo, pero quisiera que Jacqueline o tú, Ramón, lo hagan. No, Jacqueline es mejor lectora de justicia. Esta es una que sentencia del 14 de agosto del 2014, basada en el tema del Tribunal Constitucional. Ahí está el número de la sentencia y todo, pero aquí está, sugeriría que después de la explicación breve que he dado, se lea esos tres considerando. Vamos a ver esos tres considerando. El 14.4. De la interpretación del texto transcrito resulta que al Tribunal Constitucional... El texto transcrito es el 277. Exacto. Le está vedado revisar las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución, es decir, con anterioridad al 26 de enero del 2010. Como se advierte, el texto prohíbe la revisión de las referidas sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia en cualquier materia, en especial cuando hayan decidido acciones de inconstitucionalidad, que es precisamente la materia que nos ocupa. 11.5. Por otra parte, el referido artículo 277 consagra el recurso de revisión constitucional de sentencia y resulta que de lo que estamos apoderados es de una acción directa de inconstitucionalidad. No obstante lo anterior, dicho texto es aplicable a la especie en razón de que el conocimiento de fondo de la acción directa de inconstitucionalidad implica sin dudas revisar la referida sentencia del 2 de marzo del 2005, dictada por la Suprema Corte de Justicia, y mediante la cual declaró conforme con la Constitución la indicada ley número 2801. Y finalmente, 11.6, ciertamente el conocimiento de la acción directa de inconstitucionalidad que nos ocupa supone examinar la constitucionalidad de la ley objeto de la misma, de manera que si se considerare que dicha ley es conforme con la Constitución, habría coincidencia con el criterio de la Suprema Corte de Justicia, y que en la hipótesis de que la considerare inconstitucional entraría en contradicción. Pero, independientemente de la hipótesis que primare, el Tribunal Constitucional realizaría una revisión de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo cual constituiría una violación de la Constitución y en particular del artículo 277. Debo decir que esta sentencia del Tribunal Constitucional es sobre un caso totalmente diferente, hasta envuelto a algunas empresas y asociaciones de otras cosas. No tiene una connotación política. Lo importante es que el criterio dictado por la Tribunal Constitucional o establecido por el Tribunal Constitucional es muy claro. Yo creo que decía ahorita que Danilo se ha resistido, de lo que yo aprecio, a ser inducido a un error.
cualquiera se confunde, y dije ahorita, bueno, pues, si Reinaldo Pared Pérez y Domínguez Brito y otros más que son abogados. Que son abogados. Pero no, el problema, doctor, no es que cada abogado está pensando con cabeza política, más que con cabeza jurídica. Digamos que sí. Ahora, eso no es para usted llevar a un presidente a un error. ¿Cómo pensó el Tribunal Constitucional? Jurídicamente. Estamos citando al Tribunal Constitucional. Doctor, ¿y los 5 juristas fueron nombrados ya? Ese es un tema que lo maneja entre el presidente Fernández, el presidente Medina y el secretario general del partido. Yo no me intereso mucho por ese tema. Yo tengo que esperar a que yo... No, lo que pasa es que todo está detenido mientras eso no se... está parada la ley de partido. Es que aquí hay un problema, y tienes razón, aquí hay un problema. O sea, la discusión es en el seno del PLD, en el comité político del PLD. Al darse la discusión en el comité político del PLD y sustentar Leonel Fernández, porque es abogado, esencialmente el criterio jurídico, y señalar que las primarias con padrón abierta son inconstitucionales, que es lo mismo que dice el Tribunal Constitucional, parecía, digo yo, que se trataba de una opinión interesada en términos políticos. Y ahí viene la respuesta de otros que tenían interés político. Una discusión jurídica que se va de pronto al plano político. Ahora, se va al plano nacional. El debate en el comité político ha creado un interés especial en todos los sectores de la sociedad. Y hoy de lo que se habla son de las primarias. Es el tema por excelencia en la sociedad dominicana. Ya la sociedad está apoderada de ese tema. Ya ese es un tema de Estado. Ya no solamente es un tema en el seno del comité político. Y como el presidente de la República es el jefe del Estado, tiene que pensar ahora muy seriamente lo que debe hacer. Porque cualquier decisión en el marco político es un error. La decisión tiene que ser en el marco jurídico constitucional. ¿Por qué? Porque él juró defender y ser garante de la Constitución de la República. Y yo no digo que él no lo esté haciendo, yo digo que lo veo en un proceso de reflexión a él. Proceso de reflexión que Leonel Fernández no tenía que asumir porque había discutido el tema como abogado, jurídicamente hablando. Pero si el presidente no es abogado, tiene que escuchar parecer. Entonces, ¿fue correcta la decisión de nombrar una comisión? Claro que sí. Todos votamos a favor de eso. Fue a unanimidad el que se dio la votación. Y él la hizo un momento ya su turno final del presidente, Danilo Medina. Y cuando hizo la propuesta, sentimos aquello como un relax, si se quiere, porque por lo menos encontraba un camino que nos permitiera manejar el tema. Yo no quisiera estar en los pantalones o los zapatos del presidente Danilo Medina, porque la decisión que él tome puede constituirse un grave error o en un gran resultado. ¿Por qué? Repito, porque se trata de algo que cobija a todos los dominicanos, que es la Constitución de la República. No es una simple ley, estamos hablando de la Constitución, que es lo que nos obliga a todos a respetar esas normas que son expresión política del Estado, si se quiere. Doctor, vamos a hacer una breve pausa. Interesante esta parte. Volvemos en unos minutos con el doctor Franklin Almeida Rancière. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Franklin Almeida Rancière, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un dirigente político destacado. Doctor, hablamos de la parte jurídica, del tema de las primarias, ¿verdad? Usted hablaba de la importancia de reconocer el derecho adquirido y de la seguridad jurídica. Hay un periódico que tiene hoy un artículo muy interesante que dice que la lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para el 2020 es que tiene el tranque con la ley de partidos.
Y detrás de ese estancamiento lo que hay es una lucha interna dentro del grupo que sigue a Danilo Medina y el grupo que sigue al doctor Leonel Fernández dentro del PLD, de caras a la presentación de la candidatura presidencial para el 2020. ¿Es cierto, doctor, que lo que hay una pugna política interna de dos bandos? Bueno, así puede verse, cómo no, yo lo entiendo. Ahora, en ocasiones he dicho, y por cierto este lunes que saco siempre mi columna en el Caribe, decía y digo que Leonel Fernández, específicamente Leonel Fernández, no ha tomado partido si primaria con padrón abierto o primaria con padrón cerrado. Él solo se ha centrado en el tema constitucional y dice es inconstitucional la primaria con padrón abierto. Eso quiere decir que él favorezca la primaria con padrón cerrado. Eso habría que verlo porque él no ha dado juicio sobre eso. Yo sí. Yo he dicho públicamente que la primaria con padrón abierto, además del tema legal, está el hecho de que eso significa desmontar los partidos políticos. Desmontar lo que quitarle importancia a la militancia política. Claro, porque si un partido político es una asociación de personas, por tanto, hay afiliados, y con los afiliados se forma lo que se llama un padrón de membresía o de miembros. Quienes deben de decidir en ese partido son los miembros, no el universo del electorado. El universo del electorado debe decidir con relación a las propuestas que hagan esos miembros de candidatura, pero no deben decidir el universo de electores sobre la propuesta que va a hacer el partido para luego, ese mismo universo luego, escoger un candidato. Ahora, doctor, la semana pasada estuvo en el programa el dirigente político también del comité político del PLD, Felucho Jiménez, y él hablaba de que el deseo de que se revise la forma de hacer política y de que en los partidos contemplar la posibilidad de un padrón abierto por las experiencias en primarias pasadas, donde hasta en el propio PLD ha habido muertos. Entonces, ese tema, según esa visión, liberaría un poco los partidos y sería más democrática la elección interna. Bueno, ese tema planteado así, lo que habría es una complicidad con la actitud de licitud en los partidos políticos. Porque si usted no puede hacer un padrón, usted no puede ser un partido político. Si usted, para reconocerlo, la Junta, debe presentar un listado de afiliados. Si para mantenerse como partido usted debe tener un porcentaje de votación, usted no puede seguir siendo un partido político reconocido y debe perder su condición de partido si usted no tiene ni siquiera afiliado, organizado, registrado las personas que componen ese partido. Esto no es una empresa comercial. Fulano de tal es el dueño de la empresa, o este grupo familiar son dueños de la empresa. La empresa tiene 3.000 personas trabajando ahí. ¿Y quién decide? Bueno, los dueños. No, un partido político es la asociación de personas. Okay. Y son esas personas las que deben internamente decidir. A eso la Constitución en el artículo 216 establece como democracia interna. Doctor, ¿y cómo corregir entonces las tensiones y la violencia que genera una candidatura y unas primarias? Aquí hay dos cosas, por eso se habla de la ley de partidos. Ya. Y hay muchas cosas y disposiciones a la ley de partidos que pueden ayudar a los partidos políticos. Ayudarlo a los fines de que puedan tener un padrón confiable, una directiva confiable, porque si tiene un padrón confiable, esos integrantes eligen su directiva. Pero habría que depurar los padrones, doctor. Claro que sí. Yo entiendo que lo que se procede en estos casos es, cada partido debe entregar a la Junta su padrón, con tiempo suficiente antes de un proceso electoral. ¿La clave está en el padrón? La clave empieza por ahí. Por un buen padrón.
por un buen padrón. Pero quien ¿Y cómo se determina quien que es tiene que bueno? acompañar a los partidos en esa cosa es la Junta. ¿Me explico? No decirle a la Junta, quita el padrón mío. No. ¿Cuál es su padrón? Vamos a ver. Su padrón es este. ¿Son votantes? Sí, son votantes. ¿Están afiliados a otro partido? Mire, aquí hay doble militancia. No puede ser. Cada partido debe tener su listado de afiliados y la Junta, que la Junta lo cruce. Lo cruce y lo verifique. ¿Y entonces? Eso es lo correcto. ¿Y quién decide entonces de que...? Bueno, eso es lo que se está... Si usted dice es con padrón abierto, usted nunca va a hacer eso. No. Porque usted va a unas elecciones y como es con padrón abierto, usted sencillamente deja que le elijan los candidatos. Bueno, pero que ahora es con padrón cerrado. Y lo eligen, la propuesta de candidatura la hacen los partidos. Sea por convención de delegados, sea por primaria. Por aclamación. Hasta por aclamación, si desean alguna forma. Pero son los afiliados que deben decidir, dentro del contexto legal y constitucional, su forma de elegir los candidatos. La misma Constitución que invoca, por cierto, Reinaldo Pared, en el artículo 216, en uno de sus numerales, dice que la propuesta de candidato la hacen los partidos políticos. La propuesta de candidatura la hacen los partidos políticos. Internamente. La hacen hacia la sociedad. Exacto. Esto es lo que yo les presento. Estos son mis candidatos. Estos son mis candidatos. Y la sociedad dice, esto sí, aquellos no, y punto. No te apoyo, te apoyo. Exacto. Yeah. Ahora, cuando es la sociedad que te va a elegir el candidato, es como si dijéramos, ¿verdad? Un ejemplo, una madre y un padre que sea otro que le eduque el hijo. La función de padre y madre no lo está haciendo, algo pasa. Doctor, queda pocos minutos. Estamos empantanados en el tema de las primarias, pero hay otros temas que el propio empresariado ha dicho que es tan importante como ese, como es el caso de la transparencia, de que se conozcan los aportes a los partidos, un tope al aporte privado. ¿Eso hay diferencias o eso todavía no se ha discutido al interno? Las diferencias son menores ahí. Son menores, digo, porque hay una discusión que tiene un poco que ver con ese tema y con el tema de la representación, el tema de género. Esos tres aspectos son los que más han generado, digamos, algún tipo de discusión dentro del partido y con las organizaciones también políticas del país. El bloque de oposición tiene hasta posiciones encontradas entre ellos mismos ahí, como la tenemos nosotros, pero son fáciles de superar. El punto más crítico y más difícil es el de las primarias. Ahora, la ley de partido es necesaria y lo que se está viendo ahora mismo es que si no se aprueba es responsabilidad del PLD y debemos de saber que eso tiene su costo político también. Aprobarlo por aprobar no es la idea, pero sí aprobar un instrumento jurídico que permita sacar los partidos de una condición de partidos análogos para llevarlo a un partido digital, un partido moderno. O sea, usted no puede tener un padrón y cruzarlo con el de la Junta y ver si esos son miembros con derecho a votar. No, usted no puede, usted está muy atrasado en su forma. Usted no puede inscribir nuevas personas hasta por la vía de internet. Entonces usted está siguiendo un método viejo que se presta a errores y a malicias. Doctor, qué pena no tener más tiempo, pero agradecemos mucho los enfoques que usted nos ha dado, esta importante sentencia del Tribunal Constitucional, y que siga el debate. Y que nombren rápido a los comisionados para que se salga de este tema. Muchísimas gracias, doctor Almeida. Hay otra forma de salir del tema, pero bueno, hablaremos otro día. Un acuerdo. Otra forma, que sea dentro del marco legal y constitucional. Gracias, doctor. Bien, gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutinos.